Un padre soltero negro perdió su entrevista de trabajo crucial por ayudar a una desconocida, solo para descubrir que ella era una millonaria directora ejecutiva que cambiaría todo. La lluvia caía con furia, salvaje e implacable, como la propia naturaleza, golpeando el asfalto agrietado y resonando como tambores de guerra en medio de la tormenta. Un relámpago desgarró el cielo gris y pesado, seguido de un trueno que sacudió la carretera vacía. Noah Evans salió de su desgastada camioneta roja, la pintura descolorida por el tiempo. Su corto cabello negro estaba empapado, las gotas resbalando por el rostro endurecido del hombre de 36 años. Miró el reloj del tablero. 8:50 a.m. Solo quedaban 10 minutos para la entrevista que podía cambiarle la vida en Dalton Tech. La única oportunidad por la que llevaba meses esperando. Inspiró profundamente, subió el cuello de su chaqueta contra la lluvia helada, y estuvo a punto de volver a meterse en la camioneta. Pero entonces sus ojos captaron un movimiento al otro lado de la carretera inundada. Un sedán negro y elegante estaba ladeado en el barro, con una de sus ruedas enterrada. La puerta estaba abierta, y de ella salió tambaleándose una joven con un abrigo gris, el pánico dibujado en su rostro. Sus tacones altos se hundieron de inmediato en el lodo espeso. «No puede ser», exclamó, con la frustración y la desesperación entrelazadas en su voz. Su cabello castaño oscuro se le pegaba, mojado al rostro, el rímel corriéndose con la lluvia. Tiró con desesperación de su pie atrapado, hundiéndose aún más, los ojos muy abiertos, perdidos en la impotencia. Por un instante, el corazón de Noah se partió en dos. Esa entrevista lo era todo. Su última oportunidad de escapar de las facturas atrasadas, de las comidas escasas y de la esperanza silenciosa que brillaba en los ojos de su hijo Ben, de 8 años. Había pasado semanas preparándose, perdiendo el sueño, quemando hasta la última gota de esfuerzo en esa posibilidad de estabilidad. Y ahora el destino se la arrancaba en medio de una tormenta. Pero en lo más profundo nadie sabía realmente. Quian era un ex-marine, un hombre que una vez juró no abandonar jamás a nadie necesitado, sin importar el costo. Su pulso retumbaba como un tambor bajo el rugido del temporal. Volvió a mirar su reloj. Cada segundo se alargaba como un minuto. La lluvia martillaba el parabrisas, obligándolo a decidir. En su mente apareció la sonrisa expectante de Ben, y luego el rostro desesperado de la desconocida atrapada en la tormenta. «Maldición», murmuró Noah bajo el trueno. Sabía cuál era su elección. De un portazo cerró la camioneta y caminó. Hacia ella. Cuanto más se acercaba, más evidentes se volvían su miedo y su furia. Ella se giró al escuchar sus pasos, escrutándolo con la mirada. Un extraño con una camisa gastada, vaqueros desteñidos y botas manchadas de barro. «No necesito ayuda», soltó tajante, intentando sonar firme aunque su voz temblaba. «Te vas a torcer el tobillo si sigues tirando así», respondió Noah con calma, su tono firme cortando el caos, un ancla contra el pánico. Él volvió a forcejear, hundiéndose aún más. Finalmente, sin salida, asintió con resignación. Noah se agachó. Sus manos fuertes y encallecidas sujetaron los tacones y tiraron con fuerza, hasta que su pie salió del barro. Sin perder un segundo, corrió de regreso a su camioneta y sacó una vieja cadena de remolque de la parte trasera. Con eficiencia entrenada, la enganchó al parachoques delantero del sedán. «Métete dentro», gritó a través de la lluvia. Ella dudó, pero obedeció. La camioneta rugió, las ruedas patinaron en la carretera resbaladiza hasta que al fin logró sacar el sedán del fango. El barro salpicó, los neumáticos chirriaron, pero el coche volvió al terreno firme. Noah desenganchó la cadena y se dio media vuelta sin esperar agradecimientos. Resonó la voz de la mujer. Bajó la ventanilla y extendió un billete grande, con una expresión entre cautelosa y agradecida. «Al menos acepta esto». Noah negó con la cabeza, evitando su mirada. «No hace falta». «¿Ya voy tarde a mi entrevista?», preguntó sorprendida. «Dalton Tech», respondió con sencillez antes de volver a subir a su camioneta. El corazón se le hundió al ver la hora ya muy pasada. Mientras la camioneta avanzaba por la calle inundada, Noah se sintió aplastado, y a la vez extrañamente en paz. Todavía no lo sabía, pero la decisión que había tomado en esa tormenta para salvar a una desconocida estaba a punto de reescribir su vida entera. Un capítulo de lucha se cerraba, y uno inesperado, lleno de desafíos, esperanza y cambios apenas comenzaba. La vieja camioneta de Noah salió del tramo anegado, la lluvia cayendo aún con más fuerza, como si quisiera poner a prueba su paciencia y su determinación. Sus ojos se dirigieron al retrovisor. Allí estaba, el sedán negro y elegante, firme, otra vez sobre la carretera empapada de lluvia. Solo entonces soltó un largo y cansado suspiro, pero en ese mismo instante, la amarga verdad lo golpeó.
La entrevista en Dalton Tech se había perdido para siempre. Se secó el rostro, sintiendo el agua helada colarse por el cuello y el pecho. Los meses de esperanza que había construido parecían hacerse pedazos. En el asiento del copiloto, su teléfono se iluminó en una notificación. Le recordaba que la entrevista había terminado hacía ya 15 minutos. «Bien hecho, Noah», murmuró con sarcasmo. Una risa seca escapó de sus labios, como una cruel burla del destino. De pronto, un suave claxon detrás lo sacó de sus pensamientos. A través de la cortina borrosa de la lluvia, vio a la mujer en el sedán mirándolo por la ventanilla entreabierta. Aún sostenía un billete en la mano, su rostro inescrutable, frío, inquisitivo. Noah vaciló antes de bajar su propia ventana. Esperó a que ella hablara primero, pero ella solo lo observó, los ojos brillando con algo que él no lograba descifrar. Finalmente, rompió el silencio. «¿De verdad no quieres el dinero?». Su voz fue cortante, carente de calidez o gratitud. Teñida, en cambio, de sospecha, incluso de irritación. A Noah esbozó una sonrisa dolorida, tragándose la punzada de la decepción. «No lo hice por dinero», respondió con calma. «Entonces, ¿por qué?», insistió ella, entornando los ojos. «Nadie ayuda así a un completo desconocido. No en una tormenta como esta». La pregunta, casi hostil, lo sorprendió, pero enseguida. Mirándola de frente, contestó con firmeza: «No todos viven solo para sí mismos. A veces se ayuda simplemente porque es lo correcto». Ella quedó inmóvil por un instante, sus ojos mostrando algo más suave, duda tal vez, pero lo ocultó enseguida, la frialdad volviendo a apoderarse de su expresión. Cambió de tema de forma abrupta. «Mencionaste Dalton Tech antes. Esa era una entrevista importante, ¿verdad?». «Sí», respondió Noah con sequedad, sin querer abrir la herida fresca. Pero ya Noah, sus cejas se fruncieron como si evaluara algo, pero su rostro volvió pronto a la calma distante. «Sabiendo lo importante que era, aún así te detuviste a ayudarme». Difícil de creer. La duda en su tono llevaba un tinte de burla, como si insinuara que él escondía algún motivo. Noah sintió hervir la irritación, pero se obligó a mantener la serenidad, su voz firme y clara. «No necesito tu confianza, ni tu gratitud. Lo hice porque pensé que era lo correcto». Nada más. En los ojos de ella parpadearon, luego se apartaron de su mirada constante. Por un segundo fugaz, Noah alcanzó a ver algo más allá de la fachada orgullosa. En sorpresa, tal vez vergüenza, incluso curiosidad por el hombre que estaba sentado en aquella camioneta maltrecha frente a ella. Sin decir más, subió la ventanilla, y el lujoso coche rugió, desapareciendo en la tormenta. Noah la observó perderse, con una extraña mezcla de arrepentimiento y confusión en el pecho. Suspiró, pisó el acelerador y siguió su camino. Sus pensamientos giraban en círculos, siempre regresando a Ben, esperándolo en casa, a la factura de electricidad que se avecinaba, a las zapatillas que su hijo había querido durante tanto tiempo y que aún no podía comprarle. A menos de una hora después, Noah estaba en el reluciente vestíbulo de Dalton Tech, un frágil hilo de esperanza tirando de él hacia adelante. Pero apenas dio su nombre, la expresión de la recepcionista se enfrió. «Lo siento, señor Evans, su entrevista ha sido cancelada. No podemos aceptar llegadas tarde». Noah abrió la boca para explicar, pero la joven lo interrumpió. «Puede volver a postularse en la próxima ronda de reclutamiento. Dentro de 6 meses», repitió, la incredulidad pesando en su voz. 6 meses eran una eternidad en su situación actual. «Exactamente», confirmó ella, sus ojos urgiéndolo en silencio a marcharse. Noah asintió con rigidez y volvió a salir bajo la lluvia. El frío empapando su camisa no era nada comparado con el hielo que se le asentaba en el pecho. El camino de regreso a su camioneta se sintió interminable, cada paso cargado de derrota, pero él no lo sabía. Muy arriba, en una oficina de esquina, alguien lo observaba. Detrás del cristal, la mujer del sedán permanecía en silencio. Su nombre, Claire Dalton, directora ejecutiva de Dalton Tech. Sus ojos afilados, antes fríos, ahora guardaban otra cosa: curiosidad y un rastro de incómoda. Culpan tomó su teléfono, su voz firme, decidida. «Quiero el expediente de un hombre llamado Noah Evans, el que tenía una entrevista esta mañana. Tráiganmelo de inmediato». Al colgar, Claire contempló la lluvia implacable tras el cristal. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que jamás había considerado. Arriesgada, poco convencional, pero completamente necesaria. La lluvia seguía cubriendo la ciudad como una cortina plateada y helada, cruel, interminable. Noah permanecía inmóvil frente a Dalton Tech, los pies como clavados al pavimento empapado. Su corazón se hundía con cada latido, cada golpe más pesado, más lento. Las frías palabras de la recepcionista resonaban en su mente como una maldición. 6 meses antes de que pueda volver a postularse. Noah levantó la mirada hacia el cielo gris. La lluvia caía sin fin, como decidida a ahogar al mundo entero. Las gotas heladas se deslizaban por su cuello, recorriendo su columna,
calando hasta los huesos. Y aún así, nada de eso se comparaba con el frío más profundo que le envolvía el corazón. 6 meses, un lapso que en su realidad actual se sentía infinito, encerró los ojos, y el peso de la vida lo aplastó más que nunca. Pensó en Ben, el rostro radiante de su hijo iluminándose cada vez que él volvía a casa, esos ojos grandes e inocentes, siempre llenos de esperanza. La había prometido una vez: en pronto tendrás esas zapatillas nuevas. Te lo prometo. Ahora, esa promesa se sentía como una amarga mentira. Al abrirlos de nuevo, su mirada nublada se desvió hacia la calle bulliciosa, donde desconocidos apresurados pasaban sin prestar la más mínima atención. Solo un hombre negro de pie en medio de la tormenta. Su mente regresó a las últimas semanas en la pila de facturas atrasadas creciendo en la mesa pequeña del comedor, la sombra del desalojo acechando. Recordó el gesto silencioso de Ben, dejando la notificación de la matrícula atrasada sin pronunciar palabra, sus ojos cargados de comprensión y, al mismo tiempo, de silenciosa decepción. Una asfixiante impotencia se expandió dentro de Noah, dificultándole respirar. Como padre, nada dolía más que fallar en proveer lo básico a su hijo. Como hombre, nada hería tanto como luchar con todo lo que tenía, y aún así hundirse en la derrota. Durante largos minutos permaneció congelado bajo la tormenta, antes de inspirar profundamente y obligarse a seguir adelante. Cada paso era más pesado que el anterior. Abandonó la vieja camioneta en el estacionamiento de Dalton Tech y caminó sin rumbo bajo la cortina de lluvia. Sus zapatos empapados chirriaban con un sonido lastimoso. Tan vacío como su espíritu deambuló frente a tiendas, cafés y altos edificios de cristal, testigos impersonales e indiferentes de su caída. Sus pensamientos se desmoronaban en espiral. Mañana, la próxima semana, dentro de 6 meses, quedaría algo de él para entonces. De pronto, sin aviso, chocó contra un hombre con traje gris que avanzaba en dirección contraria. Noah tambaleó, murmurando una disculpa. El hombre le lanzó una mirada de desprecio y replicó con frialdad: «Fíjese por dónde camina». Con este clima ya basta de problemas. A Noah se quedó helado, no por el tono duro, sino porque el traje le resultaba familiar en un ejecutivo de Dalton Tech. La ironía lo atravesó como un filo. Había estado frente a la puerta de la oportunidad, y con un momento perdido, se la habían arrebatado como hojas al viento. La imagen de la mujer junto a la carretera se proyectó en su mente. Sus miradas frías, sus palabras de sospecha, ardían aún más amargas. Quizás ella tenía razón. ¿Quién sacrificaría su propio futuro por ayudar a un desconocido? Pero Noah sabía la verdad. Incluso si pudiera retroceder el tiempo, elegiría lo mismo. No por gloria, ni por recompensa, sino porque simplemente no podía negar quién era. Un hombre educado para hacer lo correcto, en cuanto más pensaba, más perdido se sentía. La lluvia se confundía con las lágrimas en su rostro, aunque no eran por él. Caían por Ben, el niño que aún lo esperaba en casa, creyendo que su padre podía devolverle un futuro mejor, finalmente. Sus pasos lo llevaron a un pequeño parque escondido entre las calles. Noah se dejó caer pesadamente en un banco de madera empapado, los hombros temblando de frío y agotamiento. Bajó la vista sus palmas callosas, las cicatrices de sus días como marín marcadas en la piel, más visibles bajo la lluvia. Alley. Al borde de la desesperación, una calma extraña empezó a surgir dentro de él. Hoy había fracasado. El mañana era incierto, pero sabía una cosa: Ann no podía rendirse. No mientras Ben lo esperara a Ann. No mientras el futuro de su hijo siguiera descansando sobre sus hombros. Noah levantó el rostro hacia el cielo, dejando que la lluvia arrastrara la duda y la desesperación. Sin importar la dureza que le lanzara la vida, seguiría adelante. Lo que no sabía era que, en la oficina más alta de Dalton Tech, Claire Dalton había observado en silencio todo su recorrido de desesperanza a través de las cámaras de seguridad. Y en sus ojos agudos el hielo empezaba a derretirse, reemplazado por algo mucho más profundo. Empatían en medio del aguacero interminable, como una sinfonía de tristeza sin final. Noah seguía sentado en el banco desgastado del parque, con la mirada perdida en la distancia. Estaba a punto de levantarse y seguir caminando cuando un elegante SUV negro se detuvo lentamente frente a la acera. Sorprendido, Noah frunció el ceño al ver el lujoso vehículo mientras la ventanilla polarizada bajaba. Desde dentro apareció un rostro familiar, sereno, poderoso, envuelto en misterio. Era la misma mujer a la que había sacado del barro esa misma mañana. «Señor Evans», habló ella, su voz suave pero firme, atravesando con facilidad el rugido de la tormenta. «Necesitamos hablar». Noah se quedó helado, desconcertado por aquel encuentro inesperado. Permaneció inmóvil, sus ojos confundidos, cautelosos. «No creo que quede nada más que decir, señora», respondió al fin, intentando ocultar la desesperación en su rostro, aunque su voz tembló, traicionándolo.
Ella sonrió levemente, sus ojos afilados estudiándolo como si estuviera valorando algo de enorme importancia. Créame, querrá escuchar lo que tengo que decir, insistió. Su tono suave pero lo bastante imperioso para hacer dudar a Noah. Suba, no le quitaré mucho tiempo, Nell vaciló, la desconfianza agitándose dentro de sí. Aquella mujer era claramente poderosa, rica, pero Noah ya no tenía nada que perder salvo tiempo. Con un suspiro cansado, abrió la puerta, subió y trató de no empapar los impecables asientos de cuero. La puerta se cerró, y de inmediato sintió el contraste. El calor, el cuero suave, el tenue aroma a perfume. Un mundo aparte de la miseria fría y húmeda del exterior. El sub se deslizó entre el tráfico, avanzando con fluidez por las calles abarrotadas durante minutos. Ella no dijo nada, dejando que el silencio construyera tensión, despertando aún más la curiosidad de Noah. Finalmente, habló. Quizzes. Debería presentarme como es debido, dijo, girándose hacia él, su mirada firme, confiada. Soy Claire Dalton, directora ejecutiva de Dalton Tech. En el corazón de Noah dio un vuelco. La observó, buscando alguna señal de que estaba bromeando, pero no lo estaba. La mujer fría y desconfiada de esa mañana era en realidad la CEO de la misma empresa cuya oportunidad acababa de perder al ver su desconcierto. Claire continuó su voz surina, cargada de una silenciosa autoridad. Sé exactamente quién es usted, Noah. Sé que vino hoy a Dalton Tech para la entrevista de gestión logística. Señor, y sé por qué llegó tarde. Noah parpadeó, las piezas encajando poco a poco. Luchó por mantener la compostura, aunque un leve destello de esperanza se filtró en su tono. ¿Así que vino aquí por eso? Claire ladeó la cabeza, sus ojos agudos suavizándose apenas con algo que él no pudo descifrar. En parte, respondió, acomodando el cuello de su abrigo gris de diseñador. Pero lo que en verdad quiero saber es esto. ¿Por qué un hombre que se encontraba ante una oportunidad tan importante la dejaría escapar solo por ayudar a una desconocida como yo? Noah exhaló, sus ojos fijos en los de ella, la sinceridad ardiendo clara. No lo pensé dos veces, señorita Dalton. Nadie merece quedarse solo en una situación así. En cuanto a mí, bueno, ya está Echo, y no me arrepiento. Claire, con sutileza, como si hubiera encontrado la respuesta a una pregunta que llevaba mucho tiempo haciéndose. Giró hacia la ventana brevemente, sus ojos distantes, para luego volver a mirarlo con una expresión penetrante y enigmática. ¿Y si le dijera que esto no ha terminado? ¿Y si le dijera que el encuentro de esta mañana no fue casualidad? Sus palabras lo golpearon, encendiendo tanto la cautela como la intriga. Su voz se volvió más firme al preguntar, ¿qué está diciendo, señorita Dalton? Ella sonrió, enigmática, casi seductora, con una mirada cargada de peso y significados ocultos. Estoy diciendo que todavía tiene una oportunidad muy especial, una que nunca he ofrecido a nadie más. Dalton Tech tiene un problema serio. Mi equipo de expertos no lo ha resuelto, y creo que la única persona que puede hacerlo es usted. Noah la miró atónito, la mente girando sin control. Las preguntas acudieron en tropel, pero Claire lo interrumpió. Por supuesto, la decisión es tuya. Pero antes necesito tu respuesta, dijo, su mirada clavándose en él, firme pero desafiante. ¿Estás dispuesto a tomar esta oportunidad, aún sabiendo el riesgo que conlleva? El corazón de Noah latía con fuerza, el pulso vibrando con una esperanza más aguda que nunca. Sin vacilar, respondió con convicción. Estoy listo, Claire. Asintió, una leve sonrisa curvando sus labios, su voz suave pero cargada de autoridad. Bien, entonces, prepárate, Noah, porque desde este momento, tu vida nunca volverá a ser la misma. El SUV se deslizaba con suavidad por las calles mojadas de lluvia. Las luces de neón de las tiendas de lujo se filtraban a través de las ventanillas, polarizadas, dibujando estelas fantasmales en el interior. Noah permanecía en silencio, la mente aún tambaleándose por las palabras de Claire. La miró de reojo a aquella mujer poderosa, sentada a su lado, mantenía la mirada fija en el mundo exterior, como sopesando algo de una gravedad inmensa atrás. Unos minutos tensos, la voz de Claire rompió el silencio, calmada pero calculada. ¿Sabes por qué vine a buscarte yo misma en lugar de enviar a alguien de mi equipo? Noah vaciló, y luego respondió con sinceridad, la verdad no lo entiendo. Una empresa como Dalton Tech no tiene escasez de talento. Yo soy solo otro candidato. Uno que ni siquiera logró entrar a la sala de entrevistas en Claire. Sonrió levemente, sus ojos atravesándolo como si buscara sus pensamientos más profundos. Exactamente, Noah, no entraste a esa sala por culpa de nuestro sistema de reclutamiento, un sistema que he comprendido que está profundamente defectuoso. Tomó aire, su tono firme, lleno de convicción. Revisé tu expediente en cuanto supe lo que hiciste esta mañana en Ex-Marine. 2 condecoraciones por valor y servicio. 3 años dirigiendo un pequeño negocio.
trabajo voluntario en un centro comunitario. Eso no son solo habilidades profesionales, reflejan carácter. El tipo de carácter que esta compañía necesita desesperadamente. En las cejas de Noah se alzaron levemente. No esperaba que ella conociera su trayectoria con tanto detalle. Al ver su sorpresa, Clare continuó. Sin embargo, nuestro equipo de contratación te descartó porque tu currículum no estaba lo bastante pulido, porque tu historial laboral no encajaba en sus pequeñas casillas, incluso porque tu apariencia no se ajustaba al molde corporativo. Creo que hemos estado pasando por alto no solo a ti, sino a muchísimas personas capaces. A Noah asintió apenas, una chispa de amargura cruzando su rostro. Había sospechado razones así, pero escucharlas en boca de la propia CEO de la compañía hacía que la decepción doliera todavía más. Claire hizo una pausa, estudiándolo de cerca antes de inclinarse con tranquila autoridad. Pero yo no soy como ellos. No confío en juicios superficiales. Confío en lo que veo en las personas. Y lo que veo en ti es a alguien a quien quiero darle una oportunidad muy distinta. Noah levantó la cabeza, la curiosidad y una tenue esperanza brillando en sus ojos. ¿Qué clase de oportunidad, señorita Dalton? Claire se inclinó un poco hacia él, su voz bajando, pero con todo el peso de su poder. Quiero que vengas a trabajar a Dalton Tech, no por el proceso habitual. Te pondré directamente en un puesto de gestión logística. Pero antes, necesito tu ayuda para resolver una crisis que mi equipo no ha logrado manejar. Noah parpadeó, casi sin poder creerlo. ¿Quiere decir que me contrataría directamente? Sin entrevista, sin evaluaciones. Los labios de Claire se curvaron en una sonrisa cargada de certeza, sus ojos brillando con misterio. Las entrevistas importan, pero no lo son todo. Mañana tuviste la entrevista más importante de todas. Demostraste que ayudarías a un desconocido incluso a tu propio costo. Eso me dice más que 100 preguntas ensayadas. A Noah asintió despacio, el corazón latiéndole más fuerte bajo el peso de sus palabras. Aunque la duda aún se coló y preguntó con cautela, aprecio esta oportunidad, pero ¿cuál es exactamente el problema del que habla? La mirada de Claire se agudizó, su tono endureciéndose como el acero. Dalton Tech enfrenta un grave colapso en nuestro sistema logístico y de cadena de suministro. Lleva semanas arrastrándose. Mis equipos técnicos no han conseguido resolverlo. Si esto continúa, la compañía se arriesga a perder millones y lo que es peor, a sufrir un daño irreparable en nuestra reputación con socios y clientes. Noah permaneció en silencio, intentando imaginar la magnitud de semejante crisis claramente. Esto no era una simple prueba. Clare continuó, su voz firme, inquebrantable. No voy a fingir que es fácil, pero creo que tú puedes ver soluciones donde otros no las ven. Ya has enfrentado cosas peores en el pasado, ¿no es así? Noah sostuvo su mirada, y en los ojos de ella no solo encontró confianza, sino una creencia genuina. Aún así, preguntó en voz baja, con sinceridad, ¿estás segura de que soy la persona adecuada para esto? Clare respondió sin titubear, su tono decisivo, no tomo decisiones imprudentes. Noah, y no apuesto por la gente equivocada. Tú eres el hombre que quiero para esto. El SUV se internó en el centro de la ciudad, los rascacielos brillando a través de la lluvia brumosa. Noah sintió la enorme distancia entre sus mundos, el imperio pulido de poder de ella, y su vida de lucha y supervivencia. Cuando el vehículo se detuvo frente a la imponente entrada de cristal de Dalton Tech, Claire lo miró por última vez, sus ojos firmes. Entonces, Noah Evans, darás este paso conmigo hacia un mundo nuevo. Sin la menor vacilación, Noah asintió con fuerza, la determinación ardiendo en su voz. Lo haré. El sub se detuvo frente al gran vestíbulo de Dalton Tech. El rascacielos de cristal se alzaba hacia el cielo como desafiando a las nubes tormentosas. Noah descendió, el frío de la lluvia aún pegado a su aliento. La ansiedad y la expectación se arremolinaban dentro de él. Sabía que en cuestión de minutos entraría en un mundo completamente ajeno. El mundo de Claire Dalton. El mundo de Dalton Tech, un lugar en el que jamás imaginó entrar bajo semejantes circunstancias. Claire avanzó con paso firme por el vestíbulo, sus tacones resonando con fuerza sobre el mármol pulido. Noah la siguió en silencio, agudamente consciente del contraste entre él y quienes lo rodeaban. Los empleados de Dalton Tech se movían con propósito, sus trajes impecables, sus rostros serios. Cuando Clare pasaba, todas las cabezas se inclinaban en respeto. Pero cuando las miradas se desviaban hacia Noah, la curiosidad y la sospecha se dibujaban abiertamente. Señorita Dalton. Un hombre de cabello plateado se acercó apresurado. Su expresión era de pánico, la voz cargada de urgencia. El sistema logístico se ha desplomado por completo. Hemos perdido contacto con almacenes y transportistas en varios estados. Claire se detuvo en seco, sus ojos agudizándose. ¿Tenemos algún informe oficial sobre la causa, señor Harris? El hombre, Harris,
negó con la cabeza, aferrando una carpeta, con manos temblorosas. El equipo técnico está tratando de identificarlo, pero hasta ahora, nada. Hemos perdido el control total, señora. Si no se resuelve hoy, las pérdidas podrían ascender a millones. El ceño de Claire se frunció. Voz descendió, fría pero cargada de mando. Reúna a todos los jefes de departamento en la sala de juntas de emergencia. Ahora luego se volvió hacia Noah, su mirada helada pero bordeada de confianza. Sígueme. Noah, es hora de que lo demuestres. Noah entró en el ascensor junto a ella, el corazón latiendo con más fuerza, mientras las puertas se cerraban. El aire adentro se sentía inquietantemente pesado. Claire permanecía en silencio, la mirada fija en las puertas de acero pulido frente a ella. Noah sentía el peso de la responsabilidad clavándose en sus hombros. No hacía mucho había caminado, sin rumbo bajo la lluvia, y ahora se dirigía a una batalla de vida o muerte, con una de las mayores crisis de la compañía, cuando las puertas del ascensor se abrieron en el último piso. El caos lo golpeó de inmediato, empleados corriendo de un lado a otro, teléfonos sonando sin cesar, voces tensas por el pánico, enormes pantallas digitales a lo largo de las paredes parpadeaban con un texto rojo ominoso an error crítico del sistema. El ambiente gritaba crisis en Claire. Entró en la sala de juntas acristalada, donde los altos ejecutivos aguardaban en un silencio sombrío, la tensión grabada en cada rostro. Al verla entrar con Noah, todas las miradas se giraron al instante, estrechándose al posarse en aquel extraño a su lado. Sus ropas sencillas resaltaban torpemente contra el pulido brillo corporativo de la sala. Señorita Dalton. Un hombre alto y demacrado, de ojos hundidos, habló primero, su tono afilado de irritación. Noah reconoció de inmediato la hostilidad. ¿Quién es este? Claire no titubeó, se irguió, y su voz cortó el aire con autoridad. Él es Noah Evans. A partir de este momento, estará directamente involucrado en la resolución de esta crisis logística. El ceño del hombre se frunció profundamente. Jason Mitchell, jefe de la división técnica, el responsable del sistema actual. Su mirada estaba cargada de desafío. Señorita Dalton, perdóneme, pero estamos en una emergencia crítica. ¿De verdad es sensato entregar nuestro problema más urgente a un completo desconocido? Ni siquiera es uno de nuestros empleados en la respuesta de Claire fue inmediata, su tono gelado. No pedí tu opinión, Jason. Tomé esta decisión porque confío plenamente en la capacidad de Noah. La mandíbula de Jason se tensó, se hundió en su asiento, pero sus ojos ardían de desprecio, clavándose en Noah como si fuera un intruso que había invadido su territorio. Claire se volvió hacia Noah, su voz suavizándose apenas, aunque firme. Este es tu momento para demostrar que no me equivoqué contigo. Noah asintió, inspiró profundamente para serenarse y dio un paso hacia la enorme mesa de conferencias, consciente de cada mirada clavada en él, curiosas, escépticas, hostiles. Muéstreme ahora mismo todo lo que tienen sobre el sistema, dijo con calma, proyectando seguridad pese a la tormenta que le rugía dentro a un joven especialista en tecnología. Se apresuró con un portátil entre las manos temblorosas y lo deslizó sobre la mesa. Noah se sentó, entornando los ojos con concentración mientras en la pantalla se desplegaban líneas de código complejo y mapas del sistema. Su postura cambió, enfocada, firme, como si estuviera de nuevo en el campo frente a una misión que exigía todo de él. Claire permaneció en silencio a su lado, la mirada aguda siguiendo cada uno de sus movimientos. En la sala el aire se espesó de tensión. Nadie hablaba, pero Noah podía sentirlo. Todos esperaban que fallara, especialmente Jason, cuyos ojos brillaban con escepticismo y desafío. De pronto, Noah levantó la cabeza. Sus ojos destellaron. Con claridad, su voz salió firme. Creo que encontré el problema. Todas las respiraciones se contuvieron. Cada mirada se fijó en él, esperando las palabras que decidirían si Dalton Tech se hundiría o sería salvada. El aire en la sala pareció congelarse en el instante en que Noah habló. Ojos sorprendidos y escépticos se giraron hacia él, ninguno más cortante que los de Jason Mitchell, el director técnico, cuyo rostro destilaba desdén. Jason se recostó en la silla, brazos cruzados, los labios curvándose en una sonrisa. Burlona, ¿estás diciendo que ya encontraste el problema?, dijo con sorna, su voz cargada de sarcasmo, asegurándose de que todos lo escucharan. Nuestro sistema está gestionado por un equipo de ingenieros de primer nivel. Y tú, un extraño, ¿pretendes que en menos de 5 minutos lo has descubierto? Noah alzó la cabeza, sosteniendo la mirada de Jason con calma, firme en su determinación, inmune a la provocación. Cian, ya lo he visto antes. El problema no está en los servidores. Es la base de datos de enrutamiento. Está bloqueada por un conflicto y completamente congelada. El ceño de Jason se frunció. Un destello de sorpresa
Cruzó fugazmente su rostro antes de cubrirlo de nuevo con arrogancia. Se inclinó hacia adelante apoyando las manos en la mesa. Su voz afilada y desafiante. Señor Evans, con todo respeto, ¿quién se cree usted para contradecir las conclusiones de mi equipo técnico senior? Para su información, yo supervisé personalmente la construcción del sistema, y le aseguro que el problema está en los servidores Anun. Murmullo recorrió la sala. Todas las miradas iban de Noah a Jason, expectantes ante el siguiente movimiento. Clare seguía en silencio, sus ojos fijos en Noah, negándose a intervenir, como si lo pusiera a prueba para ver si se mantenía firme. Noah se levantó lentamente su voz serena, pero cargada de fuerza. No dudo de su experiencia, señor Mitchell, pero ahora mismo, lo que está en juego es demasiado grande para el ego o el orgullo. Si queremos resolver esto, necesitamos objetividad. Déjeme revisar los datos del sistema directamente y se lo demostraré. Jason soltó una risa corta y despectiva, negando con la cabeza. Luego, con toda intención, se giró hacia Claire, hablándole con un tono envenenado. Señorita Dalton, llevo más de una década aquí sin que esta empresa haya enfrentado jamás un desastre como este, y ahora realmente va a arriesgarse a dejar que un extraño meta las manos en nuestros sistemas y cree un daño aún mayor. La respuesta de Claire fue fría, cortante como una hoja. Creo que estás confundido, Jason. No traje al señor Evans aquí para pedirte permiso. Confío en su capacidad y lo quiero en este problema de inmediato. En la mandíbula de Jason se endureció, su rostro oscureciéndose tras una larga y tensa pausa. Jason se encogió de hombros con rigidez, retrocediendo un paso. Sin embargo, sus ojos ardían con veneno mientras se clavaban en Noah. Bien, si cree que es tan bueno para resolverlo, me encantaría ver el milagro suceder. La tensión en la sala se disparó. Noah volvió a sentarse, sus dedos volando sobre el teclado mientras líneas de denso código inundaban la pantalla. Su concentración era absoluta. Las miradas escépticas y los murmullos se desvanecían en la nada, mientras él se lanzaba al sistema como un soldado en pleno campo de batalla. Los minutos se arrastraban, el único sonido era el incesante golpeteo de las teclas. Jason se apoyaba en la esquina, fingiendo compostura, pero su rostro traicionaba la inquietud. Por primera vez, la duda se abrió paso en su mente. ¿Habría pasado algo por alto? De repente, Noah se irguió, sus ojos brillando con certeza. Exactamente como sospechaba. La base de datos de enrutamiento tiene entradas duplicadas. Ha congelado todo el sistema logístico, impidiendo que se reconozcan nuevos flujos de datos. Jason reaccionó de inmediato, su voz ya no tan segura. Imposible. Revisamos a fondo. No había señal de ese error. Noah abrió con calma una ventana de datos en la pantalla principal, señalando una cadena de caracteres rojos parpadeantes, una clara evidencia de un conflicto grave. Aquí está, señor Mitchell, esto es lo que pasó por alto. Está enterrado en la capa de gestión de la base de datos. No se detecta revisando solo los servidores. Es común, pero peligroso si no se resuelve adecuadamente desde el inicio. La sala quedó en un silencio absoluto. Cada par de ojos se clavó en la pantalla, la evidencia era innegable. El rostro de Jason se descompuso, la sangre huyendo de sus mejillas, la mandíbula apretada, en humillación y rabia. Ya no le quedaba argumento alguno. Claire dio un paso al frente, su voz atravesando el aire cargado con autoridad. «Noah, ¿puedes arreglarlo ahora?» Sin vacilar, Noah asintió con firmeza. «Dame 30 minutos. Puedo limpiar el error y restaurar por completo las operaciones del sistema». Claire se volvió hacia la sala, su tono decisivo, implacable. «Todos sigan la dirección del señor Evans. Quiero nuestro sistema logístico de nuevo en línea en menos de una hora». El equipo se lanzó de inmediato a la acción, obedeciéndola sin dudar. En la esquina, Jason se hundía más en las sombras, su mirada clavada en Noah, furioso, humillado y por primera vez, con miedo. Acababa de perder la confianza de la mujer más poderosa de la empresa. Noah, ajeno a la tormenta que comenzaba a gestarse en el corazón de Jason Mitchell, siguió adelante con concentración absoluta. No lo sabía aún, pero la guerra silenciosa entre él y Jason acababa de comenzar. La sala volvió a quedar en un silencio tenso, en el instante en que las palabras seguras de Noah resonaron. Jason Mitchell permanecía en la esquina, el escepticismo aún fijo en su rostro, aunque en lo profundo otra emoción empezaba a brotar en inquietud, incluso miedo al ver que su posición y reputación estaban ahora claramente en riesgo. Noah, sentado ante la pantalla principal, sus dedos se desplazaban sobre el teclado como un pianista interpretando una sinfonía impecable. Sus ojos se fijaban en las cascadas de código complejo, leyendo aquel lenguaje críptico como si hubiera sido escrito solo para él. «Paso a paso», explicaba, su voz calma y lógica cortando el aire sofocante y llevando a todos a enfocarse.
El problema está en la propia tabla de partición de enrutamiento. Cuando demasiadas solicitudes golpearon la misma dirección al mismo tiempo, el protocolo de seguridad de la base de datos se activó, bloqueando todo para evitar un conflicto a gran escala. Pero esa salvaguarda, sin querer, cortó todas las conexiones entre nuestros centros de distribución en JSON. A pesar de sí mismo, se acercó unos pasos, la curiosidad brillando en su rostro. Por primera vez, su arrogancia se tambaleaba al darse cuenta de que podía haber pasado por alto algo crítico en su evaluación inicial. ¿Por qué nuestro sistema no detectó esto?, preguntó un joven técnico, rompiendo el silencio con sincera inquietud, sin detener el rápido golpeteo de sus teclas. Noah respondió con claridad: porque confiaron demasiado en el software de diagnóstico automatizado. Esa herramienta no fue diseñada para señalar este tipo específico de conflicto. Por eso no apareció en los informes estándar. Lo sé porque ya solucioné problemas similares antes, aunque en escalas más pequeñas. Jason sintió un nudo formarse en su garganta, pero no pudo reunir una sola réplica. Cada palabra de Noah era precisa, lógica, cada una golpeando directamente el orgullo sobre el que Jason había construido su carrera. Noah avanzaba con mayor velocidad, lanzando consultas profundas al sistema, desmantelando los comandos de bloqueo que asfixiaban la base de datos. Sus movimientos eran firmes, decididos, su concentración absoluta. Voy a reiniciar la base de datos ahora. Una vez que vuelva en línea, todas las conexiones deberían restablecerse casi de inmediato, anunció. Mirando brevemente los rostros tensos alrededor de la mesa, Anne Claire permanecía a su lado, observando cada detalle en silencio, pero su mirada había cambiado. La severidad vigilante de antes se había suavizado en algo distinto, en respeto. En ese momento supo que había elegido bien. Noah presionó la tecla de ejecución. Una pantalla negra apareció, las palabras reiniciando sistema parpadeando sobre ella. La sala entera contuvo el aliento. Los segundos se alargaban como horas. El tic del reloj digital de la pared sonando más fuerte que el trueno. 30 segundos. La pantalla principal se iluminó mostrando los nodos logísticos de todo el país, volviendo poco a poco a su funcionamiento normal. Los códigos rojos de error desaparecieron, reemplazados por el verde tranquilizador de operaciones estables. La sala estalló. Vítores, risas de alivio e incluso abrazos llenaron el aire que antes había estado helado. Noah soltó un largo suspiro, el peso aplastante de la última hora finalmente levantándose de sus hombros. Anne Claire dio un paso al frente, sus ojos cálidos, sus labios curvándose en una sonrisa rara, genuina. Noah, acabas de salvarnos de un desastre mayor. Solo suerte, murmuró Jason amargamente desde la esquina, desesperado por minimizar el logro de Noah, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. Anne Claire se giró de inmediato, su tono helado cortando el bullicio. No, Jason, en esto no fue suerte, fue competencia. Si hubiéramos seguido tus evaluaciones erróneas, Dalton Tech ya estaría perdiendo millones. En el rostro de Jason palideció. No dijo nada más y se retiró rígido de la sala, cargando la humillación como una losa. Mientras tanto, los empleados se agolparon en torno a Noah, estrechándole la mano, sus rostros iluminados con un respeto recién nacido. Señor Evans, eso fue increíble. Nunca había visto una falla tan compleja resolverse tan rápido. Noah solo sonrió con humildad, respondiendo con una gratitud serena, sin arrogancia, sin alardes, solo calma firme. Y esa humildad no hizo sino profundizar el respeto de quienes lo rodeaban. Claire se mantuvo un poco apartada, observándolo todo. El alivio la envolvía, no solo porque la crisis se había evitado, sino porque sabía que había encontrado a alguien digno, alguien que podía ayudarla a rehacer los cimientos mismos de la compañía. Pero lo que Claire aún no comprendía era que Jason Mitchell, con el orgullo destrozado y la autoridad socavada, no aceptaría la derrota tan fácilmente. Afuera, en las sombras del pasillo, apretaba los puños, los ojos ardiendo de odio y con la promesa de venganza. Cuando los aplausos y las felicitaciones en la sala de juntas finalmente se apagaron, no alcanzó a ver la figura de Jason Mitchell deslizándose en silencio por las puertas de cristal. Aunque la crisis inmediata había sido resuelta, Noah lo sintió en las entrañas. Una tormenta más oscura estaba gestándose dentro de Dalton Tech. Durante toda la tarde siguió trabajando junto al equipo, ayudando con diligencia a estabilizar el sistema como si el enfrentamiento anterior nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, la mirada ardiente y resentida de Jason seguía en su mente, recordándole que esto no había terminado. Más tarde, esa misma noche, agotado, Noah salió a buscar un café. Cerca de la cocina compartida se detuvo en seco al escuchar voces en un susurro. La voz de Jason se alzaba, deliberadamente lo bastante fuerte para que otros pudieran oírlo. Les digo que ese tal Evans
No tiene nada de especial. Solo suerte, ya estábamos cerca de la solución y él simplemente se tropezó con ella. No habrá una segunda vez. Recuerden mis palabras, en una voz vacilante respondió, insegura, pero explicó todo con detalle. Jason, a mí no me pareció suerte en Jason. Lo interrumpió de inmediato, su tono mordaz. Eres demasiado ingenuo, Steve. Un forastero que nunca trabajó en esta empresa, que jamás tocó este sistema, y lo arregla más rápido que nuestro propio equipo de ti. No te dejes engañar por su acto humilde. Noah permaneció inmóvil, escuchando en silencio. Inspiró hondo con calma firme. Antes de cruzar el umbral de la puerta, Jason se quedó en silencio de golpe, el rostro marcado por la sorpresa ante la repentina entrada de Noah. Evans dijo rápidamente, forzando una sonrisa. Justo estábamos hablando de Tian. La mirada de Noah se clavó en él, serena, pero firme. Si de verdad cree que fue solo suerte, señor Micho, estaré encantado de sentarme y mostrarle paso a paso cómo encontré y solucioné el problema. Jason se puso rígido, su compostura tambaleándose antes de que la arrogancia volviera a su rostro. No hace falta. Evans, no necesito que me enseñes nada sobre el sistema que yo construí. La tensión se expandió por el pasillo, atrayendo la atención de varios empleados cercanos que observaban en silencio. Entonces, el sonido firme de unos pasos resonó, y Claire apareció. Sus ojos se posaron en Jason, fríos y autoritarios. Creo que esto debemos resolverlo ahora mismo. Jason, Noah, a la sala de juntas. Los dos. Jason lanzó a Noah una mirada de irritación, pero no se atrevió a desobedecer la orden de Claire. Los tres entraron, y al cerrarse la puerta, la atmósfera se tensó como una cuerda de arco a punto de romperse en Claire. Se irguió, su voz dura, sin concesiones. Quiero que esta disputa se aborde de frente. Jason, ¿por qué te opones tanto a Noah? Jason inspiró hondo, forzando compostura. Solo quiero proteger a la compañía de depender de un extraño cuyas habilidades aún no han sido completamente probadas. Aunque Evans solucionara la crisis de hoy tan rápido fue inusual. Solo cuestiono si fue verdadera habilidad o pura suerte. Claire se volvió hacia Noah, sus ojos suavizándose apenas. Noah, ¿qué respondes a eso? Noah sostuvo la mirada de Jason, su tono claro, firme pero respetuoso. Entiendo tu duda, Jason, pero lo que hice hoy no fue suerte. Si hubieras prestado atención, habrías visto que seguí un método diagnóstico estructurado, paso a paso, de manera lógica. La razón por la que encontré el problema tan rápido no fue casualidad. Fue el resultado de años de experiencia real en el ejército, y más tarde, al dirigir mi propio negocio. Estoy más que dispuesto a repasar cada paso para que todos puedan verlo por sí mismos. El rostro de Jason se sonrojó, su compostura resquebrajándose. Buscó un contraargumento pero no encontró ninguno. ¿Pero por qué ni yo ni mi equipo de ti detectamos ese error antes? ¿Y tú sí? Preguntó al fin. La respuesta de Noah fue firme, su expresión sincera. Porque ustedes se han vuelto demasiado familiares con el sistema. Dependen en exceso de rutinas automatizadas que no detectan fallas sutiles, pero críticas. Yo lo mae. Con ojos frescos y formau objetivau, y eso me permitió ver lo que el equipo interno pasó por alto. La voz de Claire cortó el aire, decisiva y definitiva. Creo que el asunto está claro. Jason, debes aceptar que a veces se necesita un externo para ver lo que los de dentro no ven. No podemos permitir que el orgullo ponga en riesgo a Dalton Tech. Jason bajó la cabeza, en silencio durante un largo momento, antes de murmurar con reticencia, entiendo, señorita Dalton. El tono de Claire se suavizó, aunque su resolución seguía firme. Bien, a partir de ahora, espero que ambos trabajen juntos por el bien de la compañía, no el uno contra el otro. Jason asintió con rigidez y salió de la sala, el rostro oscurecido por el resentimiento. Noah permaneció allí, mirando a Claire con una gratitud tranquila. Gracias por confiar en mí. En Claire le ofreció una rara sonrisa suave. Te has ganado esa confianza, Noah, y creo que seguirás demostrándolo. En el pasillo, Jason apretó los puños, sus ojos ardiendo de odio mientras fulminaba con la mirada a las puertas cerradas de la sala de juntas. Lo juró en silencio. Esta batalla estaba lejos de terminar. En cuanto la puerta se cerró tras Jason, la atmósfera se alivió de manera notable. Noah permaneció inmóvil, sus ojos siguiendo la silueta furiosa de Jason desvaneciéndose tras el cristal. Sabía que la decisión de Claire no había sido fácil. Sin embargo, la firmeza y la claridad con que había manejado la situación hicieron que respetara aún más a la poderosa directora ejecutiva. Claire se volvió hacia él, su expresión suave, la severidad de antes desaparecida. Noah, necesito que lo entiendas. Mi decisión no se tomó a la ligera, pero Jason cruzó la línea. Y no puedo permitir que su negatividad envenene esta compañía. Noah asintió levemente.
su voz firme y sincera. Lo entiendo, señorita Dalton, y lamento de verdad que las cosas hayan tenido que llegar a esto. A la sonrisa de Claire fue gentil, su mirada firme. No tienes nada de que disculparte, Noah, al que debe disculparse no eres tú. He observado con atención, y sé que mereces la confianza que he puesto en ti. Claire hizo una pausa, su tono afilándose con determinación. Hoy mismo anunciaré el despido de Jason Mitchell como director técnico, no por motivos personales, sino por el bien a largo plazo de Dalton Tech. Noah parpadeó ante su firmeza, sorprendido pero aliviado. El conflicto estaba siendo cortado de raíz. Comprendió que a veces las decisiones difíciles eran el único camino hacia adelante. Cuando Claire salió e hizo su anuncio ante el personal directivo, la oficina cayó en un breve silencio. Luego estalló una ola de aplausos fuerte y unánime. Los ejecutivos no solo respaldaban el juicio de Claire, estaban mostrando todo su apoyo a Noah. El recién llegado que había superado todas las expectativas, creo que esto era necesario, declaró un empleado veterano, su tono rebosante de respeto hacia Noah. El señor Evans no solo resolvió brillantemente la crisis, también expuso fallos graves en nuestra forma de trabajar. Se ha ganado nuestra confianza. Las voces se unieron rápidamente. Así es, Evans solucionó en horas lo que Jason no pudo arreglar en semanas. Confiamos en él, señorita Dalton. Por favor, denle un puesto permanente. Claire miró hacia Noah, asintiendo despacio. Su voz resonó clara y autoritaria. Estoy de acuerdo. Con efecto inmediato, nombro a Noah Evans director de operaciones logísticas de Dalton Tech. Con su capacidad, experiencia e integridad, creo que es la elección correcta para nuestro futuro. La sala volvió a estallar en vítores y aplausos. El personal se apresuró a estrechar la mano de Noah, sus rostros iluminados de admiración y respeto. Aquellos que antes lo habían mirado con duda, ahora lo saludaban con calidez y confianza. Felicitaciones, Noah, realmente lo mereces. Nos alegra que te unas a Dalton Tech. Esperamos trabajar contigo, Director Evans. La emoción se agolpó en el pecho de Noah por primera vez en años. Se sentía valorado, realmente visto. Sonriendo con humildad, agradeció sinceramente a cada colega. Estoy profundamente agradecido por su confianza. Haré todo lo posible para no defraudarlos. Mientras permanecía entre su nuevo equipo, Claire se colocó a su lado, su tono suave, pero firme. Noah, recuerda esto. Mi decisión no fue para complacerte a ti ni a nadie más. La tomé por la verdadera capacidad que has demostrado. Creo que llevarás la logística de Dalton Tech a nuevas alturas. Noah se volvió hacia ella, los ojos llenos de gratitud y determinación. No la decepcionaré, señorita Dalton. Esa es mi promesa. Claire asintió con satisfacción, su mirada aguda suavizada por la confianza. Te creo, Noah. Mientras Dalton Tech celebraba su renovada esperanza y unidad, en un rincón lejano, Jason Mitchell empacaba en silencio sus pertenencias, el rostro torcido por la amargura mientras miraba a Noah, rodeado de aplausos y respeto, algo que él nunca había recibido realmente en todos sus años en la empresa. Apretando con fuerza su bolso, Jason salió de Dalton Tech, el corazón ardiendo de resentimiento. Juró que esa no sería la última vez que se enfrentara a Noah Evans. Hoy había perdido, pero un día se prometió a sí mismo que equilibraría la balanza dentro. Noah permanecía erguido entre sus nuevos colegas, plenamente acogido en la familia de Dalton Tech. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que realmente pertenecía, que su talento y valor finalmente eran reconocidos y honrados. Cuando la celebración se fue apagando y los empleados volvieron a sus labores, Noah se escabulló en silencio de la multitud. Una extraña mezcla de felicidad e incredulidad aún lo envolvía. Se detuvo frente a la amplia ventana de la oficina, contemplando el horizonte mientras los rascacielos se iluminaban contra el atardecer. Jamás imaginó que en un solo día su vida pudiera cambiar tan drásticamente. Una voz familiar interrumpió sus pensamientos. ¿Cómo te sientes, Noah? Abrumado por todo lo que ha pasado, se giró y vio a Claire caminando hacia él con un café en la mano. El filo autoritario habitual en su rostro se había suavizado en algo más tierno, casi afectuoso. Noah esbozó una leve sonrisa y respondió con honestidad. Un poco, señorita Dalton, pero sobre todo estoy agradecido por todo lo que ha hecho por mí. Oyan, ella le tendió la taza y señaló las sillas, junto a la ventana sentada frente a él, con la mirada pensativa mientras observaba la ciudad. Claire habló en voz baja. Noah, hay algo que debes saber. Quizá te estés preguntando por qué aposté tan fuerte por alguien a quien apenas acababa de conocer. Noah asintió levemente. Claire guardó silencio durante un largo momento, como si pesara cada palabra con cuidado. Finalmente lo miró y en sus ojos había una profundidad de tristeza que él nunca le había visto antes. Porque vi en ti algo que yo misma tuve alguna vez en la resiliencia para enfrentar el prejuicio y la injusticia. Noah parpadeó sorprendido. Nunca habría esperado que la poderosa directora ejecutiva frente a él admitiera algo tan personal. Claire suspiró suavemente,
su mirada perdiéndose en la distancia mientras recordaba su pasado. Probablemente no lo creas, pero yo no nací en la riqueza ni en el poder. Crecí en un barrio pobre en las afueras de Chicago. Mi madre trabajaba en 2 empleos para mantenerme en la escuela. Mi padre murió cuando yo era muy joven, y aprendí pronto a sobrevivir entre el juicio y la discriminación. Su voz tembló apenas, aunque sus ojos se mantuvieron firmes. Nunca olvidaré mi primer día en una gran empresa. Las miradas que recibían duda, prejuicio, condescendencia. Creían que una joven de un barrio pobre jamás llegaría a nada. Tuve que trabajar 10 veces más que los demás, solo para demostrar que merecía estar allí. A Noah la escuchaba con atención. La simpatía y la sorpresa claras en su rostro. Por primera vez comprendió que su recorrido se parecía al de ella, más de lo que había imaginado. ¿Cómo superó todo eso, señorita Dalton?, preguntó suavemente. Los labios de Claire se curvaron en una leve sonrisa, sus ojos suavizándose al encontrarse con los de él. Decidí que no permitiría que nadie dictara mi vida. Trabajé incansablemente, paso a paso, hasta llegar a donde estoy. Pero la lección más importante que aprendí fue que, en el camino, necesitaba personas que me vieran por mis capacidades y mi carácter. No por mis orígenes, ni por mi apariencia, ni por los prejuicios que enfrentaban. Se detuvo, y luego lo miró directamente a los ojos. Su voz sincera. Y por eso me llamaste la atención desde el principio. Cuando rechazaste mi dinero, vi en ti una cualidad rara en alguien que pone la integridad y la bondad por encima del beneficio personal. Incluso a gran costo. En el corazón de Noah se agitó, cálido por su honestidad. Habló en voz baja, pero firme. Estoy realmente agradecido de que me haya visto de esa manera. Sinceramente, nunca pensé que alguien como usted pudiera entender lo que yo he vivido. Claire asintió suavemente. Creo que nuestras luchas pasadas moldean quienes realmente somos. Tú me recordaste algo que casi había olvidado. La resiliencia y la bondad siempre serán las claves para superar los prejuicios de la sociedad. Una extraña cercanía brotó entre ellos. Aunque mundos separados por el estatus, estaban unidos por cicatrices y fortalezas compartidas. La que antes parecía imposible se borró. En la voz de Claire se suavizó, cargada de esperanza. No quiero que me veas solo como una líder aquí. Espero que podamos ser verdaderos amigos. Amigos que de verdad se entiendan y se apoyen. A Noah sonrió, por primera vez completamente a gusto con la poderosa mujer frente a él. Me encantaría eso, Claire. De verdad me siento afortunado de haberte conocido. Intercambiaron una larga mirada silenciosa. No hicieron falta palabras. La confianza y la empatía en sus ojos hablaban más fuerte que cualquier cosa. Invisible se había formado afuera. El crepúsculo se desvanecía en la noche. Pero para Noah y Claire se sentía como si un nuevo amanecer estuviera naciendo. Uno construido sobre la confianza, la comprensión y la promesa de que juntos podrían enfrentar cualquier prueba que se presentara aquella noche. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Noah regresó a su pequeño apartamento con el corazón ligero, lleno de esperanza. Las sinceras palabras de Claire Dalton aún resonaban en su mente, como una luz cálida atravesando los rincones más oscuros de su alma. Sus pasos llevaban nueva fuerza y confianza. Era un hombre que había redescubierto su valor tras años de luchar contra la adversidad. Se detuvo en la puerta, inspirando profundamente para saborear la tranquila paz del momento. Al empujarla, el crujido familiar hizo que Ben levantara la mirada desde la pequeña mesa de madera. Los ojos grandes del niño brillaron con sorpresa y alegría. «Papá, estás en casa». Ben gritó de alegría, saltando y lanzándose a los brazos de Noah, su rostro inocente rebosante de emoción y curiosidad. Noah se inclinó, abrazando con fuerza a su hijo, sintiendo como el calor y el amor lo inundaban por completo. «Sí, estoy en casa, hijo. Y hoy tengo una noticia maravillosa para ti». Los ojos de Ben se abrieron aún más. Su joven voz temblaba de anticipación. «¿Qué es, papá?». «Dímelo», sonriendo. Noah despeinó suavemente el cabello de su hijo y lo sentó en la pequeña mesa del comedor, acercando una silla junto a él. Mirándolo directamente a esos ojos ansiosos, habló con orgullo. «Hoy conseguí un nuevo trabajo, hijo. Uno muy bueno en Dalton Tech. A partir de ahora, las cosas van a ser mucho mejores. Ya no tendrás que preocuparte por nada». Ben parpadeó, en silencio por un instante, como si necesitara asegurarse de haber escuchado bien. Luego su rostro se iluminó con una alegría desbordante. «¿De verdad, papá? ¿Conseguiste el trabajo?». Noah asintió con firmeza, la felicidad vibrando en su voz. «Sí, hijo, lo logré. Y mañana voy a llevarte a comprar las zapatillas nuevas que tanto has deseado. Será el primer regalo de mi nuevo trabajo». Ben chilló de emoción, abrazando a Noah otra vez, con lágrimas de felicidad asomando en sus ojos.
El pecho de Noah se tensó de emoción. Sabía que sus vidas acababan de dar un giro decisivo a la mañana siguiente. Noah y Ben caminaron de la mano hasta el centro comercial más grande de la ciudad, un lugar que antes solo habían pasado de largo, sin atreverse jamás a entrar. Esta vez, el corazón de Noah estaba lleno de orgullo y alegría mientras guiaba a su hijo hasta la zapatería más grande. «Elige el par que quieras, Ben», dijo con ternura, los ojos llenos de amor en él. El niño se plantó frente a los estantes, maravillado ante las filas de zapatillas relucientes. Al fin tomó un par azul, el mismo que había deseado tantas veces desde detrás del cristal. «Papá, ¿puedo tener estas?» Noah sonrió, su voz firme. «Por supuesto, hijo, las mereces más que nadie». De allí continuaron con las compras en ropa. Para Ben, una mochila nueva, para la escuela, e incluso una bicicleta roja pequeña. El sueño que Ben había susurrado cada vez que pasaban frente a la tienda de juguetes. A más tarde, descansando juntos en un banco del parque, Ben levantó la mirada hacia su padre con los ojos brillando. «Papá, hoy es el día más feliz de mi vida, Noah», sostuvo su mirada, su propia voz temblando de emoción. «El mío también, Ben Antú. Felicidad es el regalo más grande que he recibido». Se sentaron lado a lado bajo el suave sol de la mañana, atesorando una alegría tan simple y, a la vez, tan invaluable. Noah apretó la pequeña mano de su hijo, pensando que cada dificultad que había soportado había valido la pena, porque ahora podía darle a Ben la vida mejor que merecía. Y en ese calor, Noah comprendió algo profundo en la bondad. La perseverancia y la fe en sí mismo realmente podían cambiar el destino. Había enfrentado la desesperación y la duda, pero sus decisiones, arraigadas en la bondad y el amor, los habían llevado hasta allí al otro lado de la calle, oculto en las sombras. Jason Mitchell observaba. Sus ojos ardían con malicia, la envidia retorciéndose dentro de él como fuego. Juró que no permitiría que Noah disfrutara de esa felicidad por mucho tiempo. Una nueva tormenta se estaba gestando, pero Noah, ajeno a ello, solo sentía la paz y la alegría de compartir aquel momento perfecto con su hijo. A la primera luz del amanecer rompía lentamente el horizonte, filtrándose suavemente entre las nubes que aún quedaban tras la lluvia de la noche. Se derramaba sobre los amplios ventanales de la nueva oficina que Noah había asumido oficialmente. Sentado en silencio en su escritorio reluciente, contemplaba la ciudad que despertaba, con un profundo sentimiento de paz llenándole el corazón. Algo que no había sentido en años en su mente volvió a aquel día fatídico en que se había detenido bajo la lluvia helada, enfrentado a la decisión más difícil de su vida en pasar de largo ante una desconocida para llegar a su entrevista, o detenerse a ayudarla, sabiendo que podía costarle su única oportunidad de un futuro mejor. Entonces no podía imaginar que lo que parecía la elección más arriesgada y más insensata, se convertiría en el punto de inflexión que transformaría por completo su vida, y la de su hijo. En la imagen de Claire Dalton acudió a sus pensamientos, la mujer poderosa a la que había decidido ayudar. Aún recordaba su frialdad inicial, su orgullo afilado, pero lo que resonaba más profundamente era la calidez en sus ojos cuando finalmente compartió su pasado con él. Fue la empatía y la bondad lo que tejió un hilo invisible, uniendo a dos desconocidos en verdaderos aliados, al mirar alrededor de su espaciosa nueva oficina, símbolo de la confianza y el reconocimiento de Claire y de toda Dalton Tech. Noah comprendió hasta dónde había llegado. Aquellos que antes lo habían dudado ahora estaban a su lado. Sabía que la sinceridad y la compasión tenían un poder mayor que el prejuicio, lo bastante fuerte para conquistar incluso a los más duros escépticos. Se levantó y se acercó a la ventana, apoyando la mano en el vidrio frío mientras el tráfico comenzaba a agitarse allá abajo. Entendía que cada persona ahí fuera, como él, luchaba a diario por ser vista, por ser valorada en su verdadero mérito. La resiliencia y la fe en uno mismo eran las llaves para sobrevivir a las pruebas más duras de la vida. Cerrando los ojos, pensó en su hijo Ben, en la sonrisa radiante del niño cuando por fin recibió regalos que antes habían sido solo sueños. El orgullo se le hinchó en el pecho. No se había perdido en medio de la adversidad. No había abandonado la bondad ni siquiera en sus momentos más oscuros. Un suave golpe lo devolvió a la realidad. Al abrir los ojos vio a Claire en la puerta, con 2 tazas humeantes de café en las manos. Su sonrisa ya no tenía rastro del antiguo hielo, solo honestidad, confianza y comprensión. «Buenos días, Noah, ¿estás aquí temprano?» Noah sonrió, adelantándose para tomar la taza. Su voz era cálida, genuina. Solo estaba tomando un momento para disfrutar de esta paz, de esta esperanza. Hacía tanto que no lo sentía, y todo es gracias a ti, Claire. Pero ella negó suavemente con la cabeza, su mirada firme. «No, Noah. Todo lo que tienes hoy lo ganaste tú mismo. Fue tu bondad, tu perseverancia, tu fe en quién eres lo que hizo esto posible. Yo solo tuve la fortuna de reconocerlo,
Sus palabras encendieron un fuego dentro de él. Juntos, se quedaron, de pie junto a la ventana, observando la ciudad despertar bajo el sol dorado, compartiendo un silencio lleno de paz y promesa en otro rincón de la ciudad. Jason Mitchell estaba sentado en una habitación oscura, sus ojos amargados fijos en la torre reluciente de Dalton Tech reflejando la salida del sol. Al fin comprendió que las intrigas, la envidia y el rencor jamás podrían triunfar sobre la verdadera bondad y la integridad. La injusticia que una vez intentó crear había dado la vuelta completa, dejándolo aislado y quebrado. Sabía que el camino que había elegido nunca le traería éxito ni felicidad real de vuelta en su luminosa oficina. Noah vio cómo el sol terminaba de romper las nubes, inundando la ciudad con luz radiante. Se sintió como un símbolo de nuevos comienzos, de una esperanza destinada a todos. Comprendió que la vida era mucho más justa de lo que antes había creído. Siempre que no abandonara su fe en sí mismo y en la bondad del corazón humano, hizo un voto en silencio, que pasara lo que pasara, mantendría la resiliencia, la fe y la bondad. Mientras esos valores vivieran en él, la vida siempre abriría nuevas puertas. Y mientras el amanecer se extendía por la ciudad, Noah sonrió con tranquila confianza, listo para el futuro, creyendo profundamente que la compasión, el valor y la igualdad de oportunidades pertenecían a todos, sin importar el color de piel ni el pasado. Queridos amigos, la historia de Noah y Claire nos recuerda que la bondad, la perseverancia y la fe en nosotros mismos pueden superar incluso las pruebas más duras. Pero, ¿y tú? Si te encontraras ante la elección entre perseguir tu propia oportunidad de éxito o detenerte a ayudar a un desconocido, ¿qué decidirías? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te pareció significativa, no olvides darle me gusta al video, compartirlo con amigos y familiares para difundir su mensaje positivo, y suscribirte al canal para no perderte más historias inspiradoras. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo video.